Escrito de Frank D. Cotter. La gran hambruna en la China de Mao. Historia de la catástrofe más devastadora de China, 1958 a 1962. Segunda parte. En el Valle de la Muerte. 14. La ruptura entre chinos y soviéticos. Mikhail Klyuchko recibió el día 16 de julio de 1960 el telegrama en el que se le ordenaba regresar. Tenía que hacer las maletas junto con otros 1.500 asesores soviéticos y 2.500 asistentes y abandonar la embajada de Beijing. Sus anfitriones se mostraron corteses hasta el último instante. Se les había ordenado que ayudaran a los huéspedes en todo lo que pudieran, y también que obtuvieran por todos los medios posibles la información técnica que los rusos aún no hubieran entregado. En un banquete que se ofreció a los asesores que se marchaban, el ministro de Exteriores, Chen Yi, les agradeció vivamente su ayuda y les deseó buena salud. En tono más amargo, un delegado soviético se quejó: «Hemos hecho tanto por vosotros y aún no estáis satisfechos». 2 años antes, Mao había provocado una crisis internacional con el bombardeo de Quemoy y Matsu, y Khrushchev había empezado a replantearse su ofrecimiento de entregar una bomba atómica a China. Las conversaciones para el desarme nuclear entre la Unión Soviética y Estados Unidos lo indujeron a retrasar el cumplimiento de sus compromisos, y en junio de 1959 renegó públicamente de estos. A finales de septiembre de 1959, en una cumbre entre Estados Unidos y la Unión Soviética, Khrushchev accedió a una reducción de 1 millón de soldados soviéticos en busca de un mayor acercamiento a los Estados Unidos. Las relaciones se deterioraron todavía más unos meses después, cuando Khrushchev visitó Beijing para conmemorar el 10º aniversario de la República Popular. La delegación soviética chocó con sus anfitriones por varios asuntos, entre los que se hallaba una disputa fronteriza entre China e India, porque Moscú trataba de actuar como mediadora entre los dos países en vez de respaldar a su aliada Beijing. En primavera de 1960, Beijing empezó a discutirle abiertamente a Moscú su derecho a liderar el campo socialista, y denunció a Khrushchev en términos cada vez más ofensivos por su revisionismo y su búsqueda del apaciguamiento de los imperialistas. El líder soviético, airado, ordenó el regreso de todos los asesores soviéticos que había en China. La retirada de los asesores cayó como un jarro de agua fría sobre Mao. Comportó el hundimiento de las relaciones económicas entre los dos países, la cancelación de docenas de proyectos de gran calado y la congelación de las entregas de tecnología militar de alto nivel. Como indican Yun Chang y John Halliday en Mao, la historia desconocida, la población tendría que haberse beneficiado de estas cancelaciones, porque ya no sería necesario exportar tanta comida para pagar proyectos de alto coste. Pero, aunque los acuerdos permitieran pagar la deuda a lo largo de 16 años, Mao quería liquidarla antes. Vivimos tiempos muy duros en Yan'an durante la guerra. Nos alimentábamos de guindillas y nadie moría. Y ahora que todo está mucho mejor que en aquellos días, trataremos de apretarnos el cinturón y pagar todo el dinero en 5 años. El 5 de agosto de 1960, sin esperar a que se hubieran marchado los últimos asesores soviéticos, se advirtió por teléfono a los máximos dirigentes provinciales que el país no exportaba lo suficiente y que su balanza de pagos estaba a punto de sufrir un déficit de 2.000 millones de yuanes. Había que realizar todos los esfuerzos posibles para pagar en 2 años la deuda con los soviéticos, y para conseguirlo habría que incrementar hasta donde fuera posible las exportaciones de cereales, algodón y aceites comestibles. La verdadera magnitud de estos primeros pagos a la Unión Soviética tan solo se ha conocido después de que se abrieran los archivos del ministro de Asuntos Exteriores de Beijing, donde un ejército de contables mantenía un registro detallado de una serie de factores que influían en el pago de la deuda.
la oscilación de los tipos de cambio, las variaciones en el patrón oro aplicado al rublo, las renegociaciones de los acuerdos comerciales y el cálculo de los tipos de interés no muestran que Moscú había prestado 968,6 millones de rublos a Beijing entre 1950 y 1955, intereses no incluidos. Al partir los asesores soviéticos, China aún debía 430,3 millones de rublos, pero como consecuencia del déficit comercial, China había recurrido a nuevos créditos durante los años siguientes, y a finales de 1962 la suma total que Beijing había de pagar ascendía a 1.407 millones de rublos, 1.275 millones en préstamos más un interés estimado en 132 millones. Unos 1.269 millones de esta deuda se habían amortizado en 1962. En otras palabras, aunque la deuda total hubiera ascendido de 968 a 1.407 millones de rublos, China había logrado pagar aproximadamente 500 millones entre 1960 y 1962, mientras decenas de millones de chinos morían en la hambruna. Puede ser que esta cantidad fuera menor, porque la cifra de 1960 no incluía los intereses que aparentemente se reembolsaron junto con el capital. Pero aunque aceptáramos una corrección del 10%, nos quedamos con que se pagaron grandes sumas de dinero a la Unión Soviética. En 1960 se entregaron unos 160 millones de rublos para pagar la deuda, mientras que en 1962 se devolvieron unos 172 millones de rublos. No conocemos la cifra correspondiente a 1961, pero es probable que fuera similar. También se recurrió a exportaciones a gran escala para pagar la deuda, con lo que a finales de 1962 China le debía a la Unión Soviética tan solo 138 millones de rublos. China insistió en pagar 97 millones en 1963 y acabó de liquidar la deuda en 1965. Pero los rusos no habían solicitado en ningún momento una devolución acelerada. Al contrario, en abril de 1961 habían acordado que 288 millones de rublos de saldo pendiente se podrían refinanciar con nuevos créditos y que los pagos se efectuarían a lo largo de 4 años. El primero de ellos, en 1962, no tendría que superar los 8 millones. Dado que la moratoria sobre el déficit comercial funcionó en la práctica como un crédito no planificado, la ayuda económica recibida por China resultó ser muy superior a cualquier otra que la Unión Soviética hubiera concedido hasta entonces a un país en un solo año. El daño efectivo causado a la economía por la retirada de los asesores fue menor, porque los especialistas civiles que trabajaban en agricultura eran pocos. Y aunque algunos proyectos industriales se demoraran al tener que prescindir de los expertos extranjeros, estos retrasos tuvieron poca importancia comparados con los problemas que sufría ya la economía china. Pero a Mao le vino muy bien poder echar las culpas a la Unión Soviética por el derrumbe económico del país. Así fue como nació uno de los mitos en torno a la hambruna que han tenido más éxito, que el hambre fue consecuencia de la presión de los soviéticos para que se pagaran las deudas. Ya en 1960, China invocaba las catástrofes naturales, así como el tremendo daño causado a toda su economía por la retirada de los asesores soviéticos para explicar los retrasos en la entrega de alimentos a Alemania Oriental. En 1964, Mikhail Suslov, el principal ideólogo de la política exterior de Moscú, observó que China culpaba a la Unión Soviética por la hambruna. Incluso hoy, cuando se pregunta a las personas corrientes que sobrevivieron a la hambruna cuál creen que fue su causa, casi invariablemente responden que se debió a la Unión Soviética. Así fue como un granjero de Shangying, cerca de la frontera de Hong Kong, explicó la hambruna en una entrevista reciente. El gobierno le debía mucho dinero a la Unión Soviética y tenía que devolver los préstamos.
Eran muchos préstamos. Tuvieron que mandarles todo lo que producía el país. Teníamos que entregar todos los animales y cereales al gobierno para que pudiera devolver los préstamos a la Unión Soviética. La Unión Soviética obligó a China a devolver los préstamos. ¿Acaso la retirada de los asesores extranjeros aceleró la adopción de políticas destinadas a luchar contra la hambruna? Pocos son los observadores que lo han visto así, tanto en aquella época como en la actualidad. Se culpa a Khrushchev de haber debilitado su propia posición. De un día para otro, el líder soviético echó a perder todas sus posibilidades de ejercer alguna influencia en China. Los diplomáticos rusos que por aquel entonces servían en Beijing hicieron comentarios especialmente mordaces sobre el líder. Así, por ejemplo, Stefan Chernovenko y Lev Delyuzhin, que estaban muy satisfechos de la relación especial de su país con China y que por ello también lo estaban con su propia posición como intermediarios entre ambos países. No cabe duda de que Khrushchev no actuó con ese objetivo. Probablemente esperaba que una China más humilde acudiera a la mesa de negociaciones para renegociar los acuerdos en unos términos más favorables a la Unión Soviética. Pero tanto si era ese su propósito como si no lo era, el gesto de Khrushchev aisló todavía más a Mao, y lo hizo en un momento en el que éste recibía informes sobre los efectos del hambre masiva. De hecho, Mao se deprimió de tal manera en verano de 1960 que se pasaba el día en la cama, incapaz de hacer frente a las noticias adversas. Había tocado a retirada y buscaba una manera de salir de aquel punto muerto.